Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y te invitamos a que vengas a visitar esta isla tan hermosa donde tú puedes disfrutar del sol durante 365 días del año con una temperatura de los 70, 80 y nunca hay nieve, no hay demasiado frío ni demasiado calor. Así que te invitamos a que compartas con nosotros y me acompaña mi amigo y mi hermano que disfruta del mismo sol, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, saludos, ¿qué tal? Pastor, vamos a orar. Oramos, Padre bueno, gracias por tu bendición en esta hora. Inspíranos con tu palabra y así ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vivimos, hay una palabra clave que se está distinguiendo en el mundo actualmente. En el mundo actual, especialmente está pasando en los Estados Unidos, en nuestra isla, en todas partes del mundo. Sí. Y es este término que se llama anarquía. La anarquía lo vemos en el ámbito político, en el ámbito social, económico. O sea, en el económico, por ejemplo, yo aplasto a quien me lleve de frente, no me importan los pobres. En el término político, yo protesto por una cosa y hago una protesta supuestamente pacífica y termino rompiendo cristales y haciendo un montón de cosas, tanto de un lado como del otro, no me malinterpreten. Pero vivimos en anarquía. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y la pregunta que le hago en el día de hoy es, en medio de toda la anarquía que vivimos, porque la vivimos, o sea, usted tiene que aceptar que vivimos en un mundo de protesta, de anarquía, donde la gente no tolera al otro y estamos, Cristo tiene que venir, de verdad, yo lo digo. ¿Qué papel juega la ley de Dios como la clave para evitar este mundo tan anárquico? Bueno, la clave que juega la ley de Dios es que está establecida. Si no hubiera ley divina, sería peor. Bueno, o estuviéramos destruidos. Fíjate que hay una anarquía y desorden del ser humano hacia el ser humano, hacia las instituciones establecidas en la tierra, ¿no? Sea de justicia, de orden o de seguridad, ¿no? Vayamos a pensar, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos meses atrás en el Capitolio Federal. Fíjate que los supuestos derechos que reclama todo el mundo en las protestas y manifestaciones, que hay derecho a protestar, claro. que hay derecho a reclamar los derechos de cada grupo de personas. Es importante, eso es pero así. Los derechos no pueden reclamarse al margen del desorden, la anarquía, el caos que existe en el mundo. Entonces, alguien preguntará, ¿qué tiene que ver eso con Dios, con el ámbito espiritual? Muchísimo. Si hay anarquía del ser humano hacia el ser humano y desorden y caos, en el corazón humano se levanta la anarquía contra Dios también. Claro. La desobediencia, la rebelión. Y por lo tanto, los principios de la ley de Dios establecida en el ámbito moral, espiritual y aún material en la tierra, ¿no? Porque, fíjate, mandamientos como el no matarás, el no robarás, ¿no? Están destruyendo los cimientos de la estabilidad de los seres humanos. Más aún todavía, desde que nace el niño o la niña en la cuna, el niño, la niña, joven, adolescente, ve este escenario a través de los medios de comunicación social y el mundo vive un caos, ¿no? Donde todo el mundo reclama derechos, pero nadie respeta. Nadie quiere obedecer, nadie quiere sujetarse. Exacto. Mira, yo vi el otro día un documental. Ese documental, por ejemplo, se basa en que muchos chamaquitos, ¿verdad? En el área, en Asia, quieren buscar la libertad de sus vidas y decidir, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y se van a trabajar a un barco pesquero. Sí. Y en el barco pesquero, después que se los traen, son tratados como esclavos dentro de ese barco y muchos ni siquiera nunca salen. Y son esclavizados el resto de su vida mientras pescan. Otros nunca ni siquiera llegan a la costa porque los echan por el mar, pero como nadie sabe que están ahí, nadie se enteró de su muerte. O sea, a veces queremos decir, yo quiero hacer lo que yo quiera,
pero ese yo quiero hacer lo que yo quiera, y lo dice el libro de Proverbios, lo establece en miles de versículos, te lleva a la destrucción total de tu vida. Entonces, si la ley de Dios está establecida desde siempre, yo les digo, yo quiero decirles que si el mundo siguiera la ley de Dios tal y como está establecida, yo entendería que la anarquía dejaría de existir y seríamos una sociedad súper estable, súper espectacular. Bueno, nos preguntamos, ¿las cosas pudieran estar peor de lo que están? ¿Pudiera haber más anarquía de la que hay? Wow. ¿Desorden en el mundo? Claro que sí. Pero detrás del escenario, detrás de la cortina, hay un Dios que tiene control de los sucesos, de los eventos. Y que Dios tiene control aún sobre las fuerzas del mal, que no van más allá, porque Dios en su misericordia las contiene con su poder. Amén. ¿No? Pero pronto se soltarán, como declara Apocalipsis. Sí, porque Dios viene a reclamar su reino. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Si la ley de Dios, ¿cuánta paz tienen los que obedecen tu ley? Si el mundo, la gente, los grupos, sectores, aún dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, en todos los ámbitos, se tuviera en cuenta los principios de la ley de Dios como normativa en la conducción de las relaciones interpersonales y mi relación con Dios, el mundo sería otro. Pero fue el caos, fue la anarquía, la desobediencia, el levantamiento del hombre en sus inicios, lo que ha traído esta secuela que al día de hoy estamos viviendo. Y en el mundo hay desorden. Entonces, el inocente, el menesteroso es el que sufre las consecuencias. Así es, ¿no? Así es, desgraciadamente. O sea, vivimos un estado de sitio. Lo que pasa es que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo le llamamos bueno. Y eso se ha convertido en un gran problema. Porque claro, los supuestos derechos tuyos que tú reclamas, hay que concederlo. Claro. Pero tú no estás respetando de los míos, y más aún todavía, no estás respetando el deber que te corresponde. Y si esto pasa en las relaciones interpersonales, en los pueblos y naciones, ¿cuánto más ha pasado y está pasando en la relación con Dios? Porque aún dentro del cristianismo, de los profesos creyentes que dicen que la ley de Dios no está vigente, que no hay que guardarla, que no hay que obedecerla, es una especie de anarquía, de rebelión contra Dios. Claro. Alguien dirá, bueno, será una anarquía pasiva, pero sí lo es. Porque el incitar en el pensamiento y en la prédica que los principios de la ley de Dios no hay que obedecerlo, eso no se revela contra todo conocimiento del Dios vivo. Exacto, va en contra del carácter de la ley de Dios y de su propio carácter, porque Dios es amor y la ley, como dice, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, está basado precisamente en el amor. Y en ese sentido, la estabilidad de la ley de Dios es crucial. Y es que Dios establece su ley aún en el ámbito de los seres humanos, los sistemas de gobierno, de seguridad. ¿Para qué? Para que haya orden y bienestar. Y claro, las reglas, más que se han roto, ¿no? Ya la obediencia aparece como algo anticuado. Cada cual hace lo que bien le parece. Le dicen fanatismo ahora. El asunto es el siguiente. Yo hago con mi vida mis decisiones lo que yo quiera. Nadie tiene control de mi vida, de mis acciones. Yo soy dueño de mis actos. Entonces, esa normativa que se está viendo es lo que tiene el mundo sumido en el caos. Por eso es que Dios establecerá un reino que no será dejado a otro, de justicia, de paz y de orden. Que gracias a Dios que este caos que vive el mundo hoy día no es eterno, no es para siempre. Amén. Dios tiene que poner punto final. De lo contrario, nos vamos a inmortalizar. De no ser así, en el caos que nunca va a terminar, la ley de Dios nunca tendría ninguna función, ningún objetivo. Y claro, el ser humano vendría a la tierra para nacer, sufrir las consecuencias, morir y que venga otro más a pasar las consecuencias y que no hubiera esperanza de salvación ni de redención. Así que te invitamos a la próxima edición de Una Pausa